Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta propuesta que da inicio seguramente a un ciclo. Estamos muy contentos desde seguir poder estar acá compartiendo con todos y todas. Tal como ha sido titulada la charla, se basa principalmente en función de los 50 años del asesinato de Carlos Mujica y se centra en la experiencia del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo y el vínculo entre política y religión actual. Tenemos integrando el panel a Aritz, director del Departamento de Humanidades y Artes. Me pidieron que los presente como compañeros, así que voy a hacer honor a eso. Tenemos a compañero Domingo Bresi, miembro del movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo entre 1967 y 1976 y compañero de Carlos Mujica. Y tenemos al doctor Fortunato Malimachi, investigador del CONICET, especializado en sociología de la religión, y nos va a dar una visión sociológica sobre el fenómeno. Así que, dicho esas palabras introductorias, le damos la palabra a Aritz Recalde. No, para que ordeno los papeles, yo soy docente ante todo, en donde esté, estamos con los papeles. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por darnos acá el honor de tenerlos en casa. Obviamente, Domingo, Fortunato, una institución, una parte importante de la historia de nuestro país, un hombre humilde, pero tiene mucho para contar. Y a Fortunato, bueno, lo he leído, he tenido la suerte de leerlo, con un tema que es súper actual. Pero ahí me voy a poner el reloj, porque si no, pues hablo mucho y me pongo insoportable. Un tema súper actual, súper actual, que tiene que ver con la discusión de la política y la religión. Pero para no pisarme acá con mis colegas, voy a hablar un poco de Mujica, de algunas tradiciones del catolicismo argentino que Mujica no necesariamente cita, pero que sí fueron abonando un clima de ideas en el cual Mujica construye su ideario. Estamos en el 50 aniversario de su asesinato. Nosotros estamos organizando junto al Centro Ugarte de la Universidad otro homenaje. Lo vamos a poner en ese marco también. Así que voy a aprovechar el 50 aniversario de su asesinato para retomar su figura. O sea, hablar del eje, que es política, religión, pero hablando más que nada en torno a Mujica. Me voy a referir a tres ideas generales de Mujica. La primera, la discusión de la relación entre iglesia, sacerdote y política. La segunda, la iglesia y la reforma social, que está vinculada a la primera, pero no es lo mismo. Y después cristianismo y revolución. Una más polémica que la otra. No podemos pelear. Bueno, panelistas también. Temas todos polémicos. Todos polémicos. Entonces había una preocupación en Mujica, un tipo de hijo de clase alta, su padre político diputado conservador por el Partido Demócrata y ministro en el 61, año 1961. Un hombre de conservadurismo. Se ordenó en Villa Devoto, no era necesariamente esto, voy a hablar seguramente acá Domingo, no me toca hablar a mí, pero un hombre de familia, clase media alta, que lo reconoce, fue antiperonista hasta los 26 años. Y él, como otra figura del clero y no clero, incluso ven bien el golpe del 55. Entonces hay una cuestión que es un posicionamiento político, ideológico, existencial, pero hasta individual y culpógeno, de un hombre que revisa las ideas de cuna familiar y la participación en un hecho terrible que fue la caída del peronismo con un golpe sangriento precedido del bombardeo de Buenos Aires. Y Mujica dice, fui antiperonista hasta los 26 años. Y podemos decir que él va evolucionando su conciencia, su estructura para revisar su cuna familiar, su vivencia familiar, tiene que ver con la doctrina católica y con el contacto con la realidad política, que él suele citar su viaje a Europa, su visión, su opinión sobre el mayo del 68, pero más que nada el hambre del Chaco santafesino y de las villas miserias argentinas. Que sin la doctrina católica no hubiera dicho nada, porque nosotros vivimos en Lanús rodeado de villas y no necesariamente uno por estar rodeado de pobreza modifica su conciencia. Yo creo que lo fundamental es el individuo, pero es su doctrina católica, que le permitió revisar
un terrible contexto social y sus crónicas del Chaco santafesino, la Villa Miseria, son terribles. Si las hace hoy, pobre, serían 20 veces peor. Ahora, la Argentina tenía una importante tradición del catolicismo social, una importante tradición. Yo hablaba recién acá con Fortunato y con Domingo, que estoy estudiando una gobernación de la década del 30, y ahí aparece una figura importante para la historia social del catolicismo, esto sabe mucho Martín H., que es Monseñor D'Andrea, fundador del primer sindicato de mujeres en nuestro país, un tipo que impulsó la introducción de la educación religiosa en la provincia de Buenos Aires, que después Perón encuentra y hace ley, un decreto de ley, por la Revolución del 43. Y un tipo muy vinculado a un ideario, después Monseñor D'Andrea se distancia con Perón, pero es lo de menos, digo, es lo de menos. Digo, para intentar comprender los procesos hay que desligarse por ahí de las situaciones del hombre y sus circunstancias. Pero Monseñor D'Andrea, uno lee un debate muy importante que después lo va a ver en la legislación con Arturo Bassi y Juan Caferata, y que va a ver en los círculos obreros, Acción Católica y en publicaciones como Pueblo, como Criterio. O sea, Mujica es un hombre que inmadura sus ideas hacia la década del 50-60, dentro de una tradición católica que décadas antes venía construyendo la condición de posibilidad de que esto ocurriera. Aunque él tenga la opinión que tenga de Monseñor D'Andrea, que seguro Domingo lo debe tener más claro que yo. Y ahí hay un hecho que demuestra el cambio de la sociedad argentina, que es el Congreso Eucarístico Internacional. Es internacional, el primero había nacido en Francia, con un proceso de restauración de los valores de la fe, que nace a mediados de la década del 30, que es una manifestación de la fe. Y de alguna manera una manifestación, un hecho real que se estaba agotando la tradición liberal, que paradójicamente hoy nace con tanta fuerza. Y el Congreso Eucarístico Internacional, más allá de lo que pasaba en la iglesia local e internacional, que es la sede de nuestro país, lo que demuestra la fe popular, en la antesala de la revolución justicialista. Es un síntoma. Yo creo que es más lo que hay que estudiar, qué pasaba en la fe popular que acompaña ese hecho, que en sí mismo el movimiento interno institucional de la iglesia. Y ahí viene el cardenal Pacelli, que va a ser Pío XII, con el cual Eva Duarte se va a reunir en su viaje al Vaticano. Y ahí, bueno, Malimachi lo va a explicar, en un texto le habla de católicos sociales, integristas y populares. Pero a mí me gustaría acercarme un poco más al peronismo por fuera de esta categoría. Y hacia la década del 40, cuando aparece el peronismo, ese peronismo que la familia Mujica ve tan críticamente y que el mismo Mujica ve críticamente hasta el punto de ver con buena cara la caída del gol. Tuvo distintos sectores. Yo me voy a situar más que nada con el peronismo. Cura nacionalista como Castellani, Alianza Libertadora Nacionalista, que apoya el peronismo por fuera, apoya la fórmula presidencial, pero por fuera del frente, el laborismo, el Partido Independiente, la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora. Y después, durante el peronismo, sí hubo peronista con filiación partidaria. Castellani, si bien inicialmente apoya, después toma distancia. Hernán Benítez, Filipo, y hay uno muy importante que es Fray Pedro Recart y Monseñor Nicolás de Carlo. Y Recart es importante porque también participa del viaje de Eva Duarte al Vaticano. Y era un franciscano, la orden en la cual está Perón. Y Nicolás de Carlos es interesante porque Perón siempre decía, cuando hablaba de se ha peronizado Di Carlo, y él decía, no, nosotros somos dicarlistas. Perón cuando quería explicar la política social decía, no, nosotros la tomamos de él. No es que nosotros queremos peronizar la iglesia, nosotros estamos tomando la iglesia como marco de acción. El peronismo hace ley la educación religiosa en las escuelas y tiene una verdad que dice que es un movimiento humanista y cristiano. O sea, podía darle cantidad de gente, nombres, personas, pero ya con esto. Innegablemente hay una etapa muy cercana a un sector importante del clero. Eva viaja al Vaticano, se reúne con Pío XII, que había estado en Argentina, también de la mano de Recart. Tiene una entrevista breve con Ángelo Rocale, que va a ser Juan XXIII, el hombre importante del Concilio Vaticano, uno de los dos. Y ahí Perón manda una nota al Papa destacando que nosotros los argentinos habíamos introducido la educación religiosa y aplicado en la reforma laboral en base a las encíclicas sociales. Había una idea del peronismo de traerse como una especie de premio de la iglesia con Eva Duarte, eso no ocurre. Incluso Pío XII después va a tener una posición bastante crítica del gobierno peronista. Y Perón y Eva son designados hermanos de la primera orden franciscana. Y si bien, obviamente, la participación de la iglesia en el golpe de Estado es pública, si bien la iglesia se divide, no hay que negar ni una cosa ni la otra. Y en mi mensaje, que es
un libro de Eva, hay una posición bastante crítica a la iglesia que dice clericalismo. Es la misma línea argumental de Mujica en sus críticas a la iglesia en los 70 y la misma línea argumental de Francisco hoy, que es el jefe de la Iglesia Universal, de un credo de 2.000 millones de habitantes, que impulsa un credo cuya revolución en 2000 años ha sido culturalmente la más trascendente de la historia de Occidente. Nada hay parecido culturalmente al cristianismo en Occidente. Entonces, ¿se puede ser crítico de la iglesia sin irse de ella? Y yo creo que sí, hoy la conduce Bergoglio, Francisco. Y después el peronismo tuvo muchos laicos católicos. Zampay, Marichal, José María Rosa, Ernesto Palacio, Antonio Cafiero, un montón. Y también tuvo antiperonistas, claramente. El clero tuvo un sector antiperonista. Entonces, la primera cuestión que quiero destacar, hay en Mujica un intento de reencontrar una iglesia que había roto con el peronismo y reencontrarlo con la política y reencontrarlo con la reforma social, y para eso reencontrarlo con el peronismo. Y si bien Mujica va a plantear que la iglesia no puede ser partidista, cosa que yo creo, la iglesia tiene vocación universal, no es de un partido, nos guste o no nos guste a los peronistas, esto que estoy diciendo, hay una tensión entre el planteo en abstracto de Mujica diciendo que la iglesia no es un partido político y los va a contener a todos, y su biografía, un hombre que viaja en el charter con Perón, un tipo con la relación directa con el movimiento justicialista. Entonces esa es la primera cuestión, un hombre, insisto, en una institución que intenta un reencuentro de esa institución con la política, para eso dice, hay un camino, hay que ir hacia el pueblo, y hacia el pueblo se va de la mano del peronismo. Segundo eje, el de la iglesia y la reforma social. Mujica denuncia en el 70 el descarte infantil, la pobreza, el desempleo y la desigualdad. Hoy la dirigencia política prácticamente no habla de esto. Hoy del descarte infantil habla el Papa, la Iglesia Católica y la UNESCO de las Naciones Unidas. Al resto nos hemos acostumbrado, 7 cada 10 pibes en la NU son pobres y parece que a la política no le importa. A toda esta generación le importaba, de izquierda a derecha. Y a Mujica le importaba. Y le importaba y mucho. Entonces era un hombre cuya prédica, como uno lo puede encontrar en García Cuerva en la actualidad, distintos sectores, digo, una prédica muy fuerte social. Y para justificar su prédica social desde la iglesia tenía 2 líneas argumentales. La primera, un argumento bíblico. Marcos, Lucas y Hechos de los Apóstoles. Cristo levantó a los humildes. Si quiere ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres. San Pablo, el amor del dinero es la raíz de todos los males. Santiago, sus riquezas están podridas, su oro y plata están corrompidos de orín. Entonces hay una línea argumental que dice, ¿por qué hay que hablar de la pobreza? La opción preferencial por los pobres, que aparece con fuerza en esta generación, que ya se venía haciendo, parece, en esta definición desde la década del 30 con los círculos católicos, que después hoy es doctrina de la iglesia, la opción por los pobres, por lo menos Francisco así lo plantea. Él dice, en realidad no está en el origen, hay que ir a ver a Cristo. Y hay que leer la Biblia. Él dice, si hay una cosa que ha hecho bien el protestantismo, también esto es una Mujica bien postconciliar, es leer la Biblia directamente, más allá de la tradición y de las mediaciones. Y una de las cosas son los hombres bíblicos históricamente documentados tenían una posición junto a los pobres. Y es verdad, los primeros siglos del cristianismo se vivía en comunidad y eran pobres. El argumento historiográfico de Mujica de por qué la iglesia tiene que hablar de lo social, además de lo teológico, es porque era una forma de reinterpretar lo teológico en su origen bíblico. Y después, obviamente, la reivindicación del Concilio Vaticano II, donde así ya bajo una línea con Juan XXIII, con una encíclica que claramente habla de este tema. El Concilio Vaticano II, la Iglesia del Mundo Actual, saca un documento del 65 que sigue en estos temas. Pablo VI, en Populum Progresso, sigue esta agenda. Entonces, también Mujica es hijo de una iglesia que dice, no solamente tenemos que tener una agenda social porque está en el origen del cristianismo, sino, dice, la Iglesia Universal se plantea una rediscusión de su rol frente a los problemas del capitalismo del siglo XX y saca textos refundacionales post-concilio que son sumamente transformadores. Que tienen una dimensión latinoamericana, y me imagino, de esto que va a hablar acá nuestros colegas, en Medellín en el 68, posteriormente ya Mujica muerto en Pueblo, Santo Domingo en el 92, y con Francisco, una figura fundamental en Aparecida en el 2007 en Brasil, una tradición de la iglesia que siguió. Una iglesia preocupada por los problemas políticos y sociales de su tiempo. Ahora, lo del Concilio Vaticano II, si bien en Mujica no hay tantas menciones a esto, tampoco era, insisto, del todo renovador. Porque para ser justos, estuve releyendo un libro, Dominio, de Thomas Holland, no es un argentino,
que habla del rol del cristianismo en los orígenes. Entonces él va cuando aparece el cristianismo y, por ejemplo, plantea la igualdad de los hombres. El Hijo de Dios era un humano, nacido, no es humano, que entra a Belén en una mula. Y la idea de la igualdad de los hombres frente a su Dios no era una idea propia de las tradiciones paganas y mucho menos de la filosofía de Grecia y de Roma, donde todo lo que no era helénico era la barbarie, y con justificaciones científicas del derecho a la esclavitud. Entonces, ¿qué es lo que dice Holland? Bueno, el cristianismo supuso una revolución de largo alcance que permite la igualdad de los hombres, la eliminación de la esclavitud, la liberación de la mujer, e incluso con cuestiones que pueden ser cuestionables en relación con el mundo indígena, el primer sistema de protector del indio, que son las leyes de indios, que no existían necesariamente en las colonias británicas y francesas en el África o Indochina. Y la opción por los pobres de Mujica, bueno, era la de San Francisco de Asís o la de Teresa de Calcuta. Y previo al Concilio Vaticano está la encíclica Rerum Novarum de las cosas nuevas, revolucionarias, de León XIII, y la figura increíble también de Pío XI con 40º año, 40 años de la primera encíclica social. Entonces también quiero decir, si bien en Mujica no necesariamente hay una inscripción literal en ese proceso, no hay figuras a todas estas cosas que digo. En última instancia es hijo de una etapa, de un proceso que tiene su historia. Y esas encíclicas sociales que llegan a la Argentina, insisto, en la década del 20, en la década del 30, generan un proceso que tiene su síntoma la fe popular en el Congreso Eucarístico Internacional y que tiene la inclusión del peronismo, un movimiento revolucionario de masa que gana elecciones con el 62% y cuando llega toma una decisión, la educación religiosa en las escuelas, que la hace ley, que era un decreto ley del gobierno anterior, con aceptación popular, o sea, encuentra un pueblo cristiano. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el Concilio Vaticano II es fundamental. Pero para leerlo en la historia argentina hay un montón de cosas para revisar. Y el último eje, y para cerrar, Mujica también se vincula entre el cristianismo y la revolución, y la violencia del socialismo. Y acá quiero decir que es el Mujica en una época dramática de nuestro país. Dramática. Creo que esto, su vida él lo relata. O sea, porque cuando uno leía el Concilio Vaticano II y lo leía a la luz de la descolonización, cuando el imperialismo distinto británico, francés o norteamericano, después en Indochina, iniciaba un proceso de descolonización, lo veía en el lejano. Ahora, cuando ese clima político entra a nuestro país, en un golpe en 55 que había nacido un bombardeo, fusilamientos, proscripciones, entre una década del 60 y 70, terrible. Terrible, que es un poco el contexto terrible de General Perón. Entonces yo creo que Mujica no vivió para madurar parte de esto. Yo creo que hacia lo último, antes de morir, ella empezaba a revisar algunas cosas críticas de su prédica en un contexto terrible. Cómo se leía el proceso de descolonización, la separación entre las violencias, en el marco de la llegada de un gobierno revolucionario que se encuentra en un contexto totalmente de enfrentamiento guerrillero entre los argentinos. Entonces hay cuestiones de esa contradicción insalvable de la misma prédica eclesiástica del mismo Mujica, porque Mujica dice, me opongo violentamente a todo lo que pretenden reducir a Cristo al papel de un guerrillero, de un reformador social. No pretende crear una sociedad nueva a Cristo, sino pretende crear un hombre nuevo. Y automáticamente esa nota sigue con una mención a Guevara, al cual él lo articula con San Pablo. Y él a lo largo de sus tradiciones reivindica a Camilo Torres, un cura que deja los hábitos y se agarra a la guerrilla, pero también a Luther King. Y hay en Mujica esa tensión. Un tipo que dice, no, la violencia, insisto, no es cierto que todos los cambios sean violentos. E incluso esas tensiones, en algún momento, de decir, bueno, Luther King es un camino pacífico, y lo va a decir a todas luces con la llegada de Perón, no es la guerrilla el camino. Y él toma, y con esto voy redondeando, un libro de Oscar Cullmann, Jesucristo y los revolucionarios de su tiempo, que está en internet, para argumentar esto. ¿Qué hace Cullmann? Es un libro de historia. Lo agarra Jesús histórico, que Jesús históricamente está demostrado. Después todas las connotaciones, si se revivió, todas esas cosas, bueno, los creyentes sí, podemos decir, los otros no sé. Ahora, que históricamente esto está demostrado. ¿Y qué dice este tipo? Dice, Jesús se encuentra con el movimiento celote. ¿Qué era el movimiento celote? Celote viene de celo. ¿Qué era el celoso? El sector más radical
religioso que planteaba la expulsión del Imperio Romano por la violencia. Dice, y Simón y Pedro, de la cual se funda la primera piedra de la Iglesia Católica, que tiene 2024 años, hasta el calendario cristiano. Contamos el tiempo, todos los países del mundo capitalistas, comunistas, desde la llegada de Cristo, para tener una pauta de la envergadura. Y el tipo dice, había dos hombres, Simón y Pedro, ni más ni menos, que eran de ese movimiento armado que planteaba que había que sacar a los romanos a punta de sable. Y retrata el momento que lo vienen a detener a Cristo, Pedro saca la espada y le corta una oreja a un romano. Y Jesús le dice, como que no entendiste nada, le dice Jesús. Entonces, ¿cuál era el argumento de Cullmann? Históricamente, Jesús no convoca a la guerrilla. Incluso le dice a Pedro, baja el arma. Entonces está esta contradicción en una época dramática de nuestro país. Como un movimiento que el Hijo de Dios termina martirizado, colgado en la cruz, una práctica bárbara de los romanos contra sus opositores políticos, porque no es el judaísmo el de la crucifixión es un sistema de tortura romano. Entonces, ¿cómo el Hijo de Dios termina dejándose justificar para mandar un mensaje a una revolución que culturalmente en 2 años hace el cambio cultural más importante de la historia de Occidente y hoy con una fuerza increíble? Entonces, el que dice Cullmann, que cita Mujica, Jesús no predicaba la guerra, sino que incluso hablaba del amor a sus enemigos. Incluso él cita cuando Jesús dice, no vengo a traer la paz, o sea, citas que podrían parecer contradictorias, pero en definitiva, hay una tensión en Mujica, parece a mí muy fuerte. Una tensión muy fuerte entre una revolución cristiana, crítica de la violencia, de un Cristo que incluso plantea ponerle la mejilla al enemigo, que manda un mensaje revolucionario dejándose, era el Hijo de Dios, colgar en una cruz cuando tenía miembros de su apostolado, futuro apostolado en movimientos guerrilleros que pudieran haber convocado una guerra santa. No lo hizo. Y la ubicación concreta de decir, hay que volver al cristianismo originario, ese cristianismo originario está con los pobres están en el peronismo está proscripto, con un sistema bárbaro que ha fusilado gente, que ha matado gente. Y yo creo que esas contradicciones que aparecen en los planteos de Mujica, después son las contradicciones del último Mujica que ve cómo esa guerrilla o esa convocatoria o una violencia totalmente legítima termina imposible de manejar. Y acá Mujica empieza a hacer un viraje, insisto, una discusión con la violencia en esa tensión entre Luther King y Camilo Torres, entre el derecho a la violencia legítima del peronismo a rebelarse y un contexto en el 73 que con Perón acá y Mujica dice bajen el fierro y la cosa seguía taca, 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 taca. O sea, un drama, que ideológicamente no se puede explicar ese drama. Si yo vengo acá y digo, no, está bien, Montonero, no, un drama. Entonces, después se puede hacer otro viraje, que es hacia la discusión de modelo, y viraje hacia el socialismo. También esto es un tema que Mujica, insisto, planteando la posibilidad de la violencia en ese contexto, era un tema políticamente incorrecto, y planteando la discusión sobre el socialismo. Y si bien él dice, la Unión Soviética está mal, pero después hace una reivindicación del socialismo nacional y de Mao, que en China no es fácil para los católicos. Entonces también hay una reivindicación de Mao culturalista, que cuando uno lo lleva a la vida de la iglesia y a cómo la pasan los católicos en la China comunista, y la pasan sumamente mal. Entonces también creo que en Mujica también acá hay una tensión muy propia de la política de su época, que uno lo ve en las discusiones incluso intelectuales en la universidad, los cruces de tradiciones, y de repente situaciones muy incómodas. Un hombre de la iglesia reivindicando una figura, el líder de una revolución maoísta, cuando esa revolución maoísta de los comunistas no se lleva muy bien con el catolicismo chino hasta el día de la fecha. Entonces me parece que esas son las tensiones. Está en Cuba, él habla de la revolución cubana. Hoy hablamos con Malimachi y citaba a Rabasi es un hombre de la iglesia ahora que tiene un canal muy activo, que no te la cuenten, y agarra esta parte de Mujica y le tira con todo, porque Rabasi dice, no puede un católico reivindicar un régimen comunista que dice que las iglesias hay que hacerlas graneros.
Pero estaban todas estas contradicciones. Un hombre en su tiempo, cómo leía esa revolución a la luz del concilio, a la luz del peronismo, y que empieza a hacer unos ejercicios conceptuales, hijo de las contradicciones de una época. Y no lo vengo a juzgar, música. Sí, para mí ver algunas tradiciones que aparecen en sus textos, tensiones que yo creo que le ven amargado mucho en los terribles años 73, hasta su asesinato. Critica política internacional, al FMI, a los Estados Unidos, al neocolonialismo, y plantea la necesidad de tener una iglesia que mire a América Latina. Hoy Bergoglio es un sudamericano, Francisco es un sudamericano. No digo que todas estas cuestiones estén saldadas, pero creo que en parte la prédica de esa tradición, de esa generación, pese a las contradicciones entre la teología de la liberación, la teología del pueblo, entre los peronistas y no peronistas, me parece que son contextos de van abonando. Entonces yo lo escucho a Mujica o lo leo a Mujica planteando que Europa tiene que empezar a revisar su construcción eurocentrista. Y bueno, Mujica decía lo mismo posiblemente. Hoy Francisco lo dice con otra investidura y es el jefe de la Iglesia Católica. Y ahí con esto termino críticas a la Iglesia, como las tenía Eva, como las tenía Castellani, que lo pusieron en penitencia. Hernán Benítez, la orden de los jesuitas, lo puso en penitencia. Pero yo qué sé, es lo de menos. La institución tiene contradicciones. Y también se usa a veces a Mujica para pelearse con la Iglesia, y eso está mal. Me parece que es especulación. Nunca se quiso ir Mujica de la Iglesia, pese a que era crítico. Pero a veces el progresismo, que es anticatólico, lo agarra Mujica para pelearse con la Iglesia, y me parece que está mal. Mujica es todas esas contradicciones, todas juntas. Y la última pregunta es la de la revolución del catolicismo. Y él no argumenta esto, pero yo creo que el catolicismo fue revolucionario, no solo sus orígenes, que le decía, insisto, lo que implicó para la transformación de un sistema, donde se planteaba que se nacía desigual por naturaleza, donde se planteaba que la mujer era algo así como un burro del hombre. Entonces yo creo que el cristianismo fue un proceso cultural cuyo balance creo que fue revolucionario y generó condiciones de posibilidad. Eso para la lucha de las mujeres es increíble verlo. Cuando uno cruza hoy los países del mundo donde más libertad tienen las mujeres son los de origen cristiano. No pasa así en otros países con otras religiones. Y no quiero criticar a otras religiones, pero sí creo que en la lógica argumental de Mujica hay cierto basamento historiográfico concreto, más allá de las cuestiones puntuales. Y hay también un momento donde la iglesia se mide revolucionariamente, que Mujica no lo cita, pero yo que hablaba con mis colegas, que es la Revolución de Mayo. Y estoy estudiando un jesuita, que es Furlón. Guillermo Furlón. Dice, es uno de la orden de los jesuitas, como Arrupé, un hombre que citaba mucho Mujica. No sé, Domingo, si vos lo conociste. ¿Lo conociste? Pero Mujica lo citaba bastante. Y bueno, Bergoglio es la orden de los jesuitas. Y Furlón lo que hace, agarra la Revolución de Mayo y dice, a ver, ¿dónde estaban los curas en la Revolución de Mayo? Estaban con la revolución. Incluso Furlón dice una sola cosa más. Estaban en la revolución de los levantamientos de Tupac Katari y Tupac Amaru. Entonces, ¿qué quiero decir? Que yo creo legítimamente en el planteo de Mujica y la posibilidad de la iglesia y la revolución. Pero sí quiero insistir con esto, un hombre y sus circunstancias. Y creo que Mujica condensa todas esas contradicciones. Todas esas contradicciones. Insisto. Y yo sé lo que creo. No hay que leer a Mujica para criticar a la iglesia, porque sería ir contra su figura, más allá que se puede criticar a la iglesia lo que quiera. Porque él no dijo que si la iglesia pese su posición crítica. Las posiciones más críticas como Rabasi, que lo agarra, su relación con la guerrilla, y son simplistas. No digo que está bien o esté mal, pero digo, me parece que es el hombre y sus circunstancias. Muchas gracias. Bueno, gracias Aris por el análisis introductorio a la problemática histórica y política. Siguiendo el hilo de lo planteado, vamos a darle la palabra a Domingo o a Fortunato, no sé. Bueno, bien. No, con Fortunato
Marimachi, profesor de Sociología de la Religión, decano de Ciencias Sociales de la UBA de Buenos Aires. Tenemos una relación, antes que nada, personal, familiar, y luego de haber caminado y seguir caminando en estos análisis que estamos abordando en esta jornada de hoy. Cuando veníamos para aquí, charlábamos que es muy difícil sintetizar en poco tiempo toda una historia, y que dejamos al gusto de ustedes que esto tenga alguna continuidad, que se puedan seguir ampliando y profundizando los temas que salen de aquí. Es una síntesis muy completa acerca de la personalidad de Mujica, que es un poco el tema, el principio convocante, aunque después con los organizadores charlamos de que era una inspiración para una charla un poco más amplia. Y a eso me voy a referir yo. Teniendo en cuenta todo lo que hemos escuchado, y muy completo y muy bien dicho, hay un aspecto que se te escapa. Muchos. No, uno simplemente que Carlos formaba parte de un grupo. No era él solo que como cura empezó, iba, venía, le pasaba, se condicionaba. No, él salió a la luz como miembro del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. No existía, sino existió a partir de esa situación. Primero, como parte del equipo de Pastoral Villera de Buenos Aires, oficial, y de ese equipo de Pastoral Villera, que cuando aparece el movimiento sacerdote para el tercer mundo en el 68, ellos son parte integrante. Bueno, yo soy conocedor, lo traté, anduvimos juntos por todos lados y fuimos juntos protagonistas y testigos de una época. Así que lo que pueda decir de él tiene que ver con esta historia en común. Cuando yo digo algunas cosas que dijiste vos, algunos se sorprenden de que diga que Carlos tenía contradicciones. ¿Qué más humano que tener contradicciones? Y yo le añado ambigüedades. Y eso no lo desmerecía, sino que al contrario, lo elogiaba, porque en medio de esas ambigüedades y contradicciones, él supo asumir un compromiso de vida que lo llevó a la muerte. Nada menos, hay que jugársela para hacer eso. Una cosa es hablar y otra cosa es saber que de eso que uno habla puede tener serias consecuencias. Entonces, yo quiero insistir en ese aspecto del Carlos integrante del movimiento de sacerdote para el tercer mundo. En este sentido, como se dice en otros ámbitos, perdón, me voy a quitar esto, ya me está ahogando. Carlos era un tipo orgánico. Nunca ocupó ningún cargo en el movimiento.
ni de referente local, ni coordinador. Ni siquiera creo que alguna vez redactó algún documento final en los encuentros. Era un protagonista, un partícipe, un decidor, alguien que ponía su vida como ejemplo. Y era orgánico, pensaba con todos, resolvía con todos. En este libro, en el cual yo recopilé 76 documentos del movimiento que fueron consensuados en el orden nacional y que prologa Fortunato, él participó de toda la elaboración de esos documentos. Es decir, que si uno quiere conocer el pensamiento completo de Carlos, no sesgarlo, tiene que ir a esto. Después él tenía, como cualquiera de todos los curas que firmaban, sus matices, sus distintas posiciones. Pero yo creo que no hay que presentarlo a Carlos como un tipo que se cortaba solo. Yo participaba de las reuniones quincenales que hacíamos en la capital federal. En algunas parroquias venía, se sentaba, escuchaba, opinaba, se decidía algo y él fielmente lo hacía y lo seguía, como lo hacían todos los otros. Y no es por disminuir la figura de Carlos, por el aprecio que yo le tengo, el valor, que podría decir de 1000 detalles de nuestros encuentros a lo largo de la vida, pero en el movimiento existieron cientos de Mujica. No fue un solo tipo aislado, ni fue el único, ni fue el mejor. La circunstancia de vivir en la capital federal, su estilo, su personalidad, el interés de los medios, como sucede ahora más todavía, de tener un personaje que le dé noticia, hacía que habitualmente se lo entrevistara a él, por ejemplo. Entonces, Carlos era integrante del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo que iba adelante con todos. Y yo les podría contar el caso de Lanús, por ejemplo, que están entre los primeros 240 firmantes de lo que le dio origen al movimiento, que es el mensaje de los 18 obispos del tercer mundo, donde hay unos próceres de Lanús. ¿Quiénes de son? Villa Jardín. A ver. Luis Barbero, y yo lo quiero leer porque a los lugares donde voy quiero hacer un homenaje por los que en ese lugar trabajaron, y algunos lo conocen y otros no, porque son testigos reales, concretos, en los distintos lugares donde han pasado y han dejado una huella muy profunda. Luis Barbero, Alberto Valerini, Vicente Berardo, Pedro Burguet, Paco Hidrógono, Juan Loazón, Luis Ángel Farinero, Pedro González, Andrés Lanzón, Luis Maidana, Eliseo Morales, Santiago Farrell, Pedro Lagaray, Juan Prevost, Luis Sánchez, Gabriel Ventajón, Oscar Varela. Yo les propondría un aplauso. Estos sacerdotes comprometidos como Carlos, eran Carlos en su lugar, en sus circunstancias, en sus ambientes. Podemos hacer una biografía de estos curas que es espectacular, y cuando nos traía para acá le propuse a Santiago, a Sebastián, le propuse que la Universidad de Lanús haga una investigación
sobre la presencia de estos curas en Lanús. Hay antecedentes, hay facultades que han iniciado y realizado estas investigaciones: Bahía Blanca, Mar del Plata, Rosario, Tucumán, Santa Fe. Si hay todo un trabajo en donde se ha mirado a estos movimientos de sacerdotes para el tercer mundo, se los ha focalizado en el contexto en el que vivían y viendo qué pensaban, qué decían y qué hacían. Natalini, tenemos tarea, acá está el experto del tema, acá lo tenemos. Anotá, ¿eh? Tarea para el hogar. El experto es él, ¿eh? Digo porque sería un modo de reconocimiento aún de la propia realidad que uno tiene. Yo leí ayer Paco y Dobro en Villa Jardín, pero en Villa Jardín hubo monjas viviendo hasta hace poco, religiosas viviendo hasta hace poco, de las hermanitas de Foucault, laicos comprometidos. Que ese es otro aspecto que voy a mencionar después. Después sí retomo. Si queremos empezar por una definición de qué fue el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que comenzó, como les decía, con la aparición de un documento, mensaje de 18 obispos del tercer mundo, Asia, África, Oceanía y América Latina, varios de ellos brasileros, que retoman el Concilio Vaticano II y la Populorum Progressio. Y en una mención que hiciste vos, pero que es muy acertada y profunda, para decirlo simplemente, el concilio, más allá de la enorme renovación que produjo, con el perdón de los padres conciliares, tuvo una visión profundamente eurocéntrica. Si no tuvo en cuenta, y esto es lo que los obispos, estos 18 que estaban en el Vaticano, marcaron. El concilio fantástico, pero ¿y nosotros dónde estamos en este panorama de la Iglesia y el mundo? Se habían tragado 3/4 partes de la población, porque eso es el tercer mundo. Las 3/4 partes se lo tragaron los padres conciliares. Un hecho bastante fuerte. Y entonces llega este documento a Argentina y cuando se lee ese mensaje dijimos, este mensaje nos representa en nuestra identidad de América Latina, Asia, África, Oceanía. Lo que en aquel momento se llamaba el tercer mundo, que después se llamó países no alineados. Una definición de ese mensaje es que querían representar a los pueblos pobres y a los pobres de los pueblos. Y después le fuimos añadiendo y completando que esas 3/4 partes de la humanidad representaban solo a los pueblos pobres, sino a los pueblos pobres y oprimidos, y a los pobres y oprimidos de los pueblos. Y desde allí entonces surge toda una corriente que inscribimos en esto que yo llamo para aquella época la corriente cristiana liberacionista. Esta es la definición previa que podíamos dar al movimiento. El movimiento surge dentro de una corriente cristiana liberacionista ya existente en América Latina. No es que surgió en ese momento y se inventaron. Acá el movimiento en Argentina llegó a tener más de 400 miembros, es decir, el 10% de todos los curas
del país y estábamos en todas las provincias. Un fenómeno que no se había percibido. La primera vez que en la historia de la Iglesia argentina existe Y latinoamericana. y latinoamericana un movimiento que se autodefine por sí mismo y es autónomo en su expresión y en su organización. Todos los movimientos religiosos son fundados, observados por el episcopado y sus autoridades, idem. No pasó esto con el movimiento. Una de las formas de manifestar un modo nuevo de ser iglesia, más horizontalista, menos verticalista, que no dependiera tanto de lo que digan las autoridades, sino que fuera respondiendo a las realidades que cada uno en los lugares de las provincias estuviera viviendo. Y hay aquí algunos documentos y hay un libro previo a esto donde se muestra cómo desde Tucumán con los ingenios hasta el Chocón, desde Corrientes con el tabaco a la vida en Mendoza, en todas las luchas populares estuvieron presentes, participando sacerdotes del movimiento, que se fueron haciendo carne con las luchas populares. Y reitero, estos sacerdotes que tenían todavía rasgos clericales por algunas cosas que podemos criticarle, respondían a una respuesta más general de la Iglesia, a una respuesta de religiosas que, por ejemplo, vendieron sus colegios en el barrio norte de Buenos Aires y se fueron a las provincias, y de laicos comprometidos, a tal punto, para redondear este tema, que este compromiso, como sucedió en el caso de Carlos, llevó a que 21 sacerdotes fueran desaparecidos y asesinados, y 100 curas de todo el país fueran tomados presos, torturados, exiliados y expulsados del país. Este es el testimonio completo de este movimiento. Vos mencionaste un tema muy delicado teológicamente y políticamente, que es el de la violencia. Entonces, quiero referirme que el clima de los años 60, 70, que los investigadores denominan clima revolucionario, porque proponía transformaciones permanentes y profundas de las estructuras de la sociedad, como lo dice la encíclica Populorum Progressio, que Mujica citaba permanentemente en el número 31, puede legitimar el uso de la violencia. Y eso la teología moral clásica pone las condiciones para el uso de la violencia. Primero, fundamentalmente, en que eso responda a una decisión del pueblo, no de un grupo o una élite. Que sea lo último después de haber intentado muchos otros cambios. Que los efectos no sean peores que lo que se quiere resolver. Esto es teología clásica. Pero Pablo VI dice, reunir estas condiciones, los pueblos desarrollados y dependientes
del tercer mundo, ¿cómo hacen para reaccionar? Recordemos que en aquella época, en los años 60 y pico en adelante, 62 en la batalla de Argelia, después Vietnam, se plantean estos términos. ¿Cómo hacen los pueblos explotados y colonizados para salir de esa situación? Una pregunta que tiene una respuesta que yo llamo que daba el tercer mundo. El tercer mundo dijo, nosotros como curas no tenemos que decidir cuándo y cómo usar la violencia, cuándo y cómo y con quién estar para producir un proceso revolucionario, pero tenemos que estar atentos a los que las mayorías populares buscan y quieren. Por eso, el reconocimiento que Carlos, después de su antiperonismo que él describió, decide definirse como peronista. Yo quiero estar con el pueblo, dice. El pueblo, la mayoría del pueblo es peronista, yo soy peronista. Un razonamiento simple, a algunos les podrá gustar más, otros menos, pero es lo que hacía él. Y esto entonces me hace hacer una referencia a una descripción de el movimiento. Como todos los movimientos sociales y humanos, si no fijémonos hoy, cuántas líneas hay en cada uno de ellos, ¿no es cierto? Primero, un gran planteo general que se hizo con motivo del año 68 de Medellín, al poquito tiempo que surgiera el movimiento. El documento de los 18 obispos es de agosto del 67. El movimiento saca una adhesión juntando firmas de todo el país. Son las 240 firmas que están acá, entre las que leí la de este grupo numeroso y de alta calidad, de Lanús, Avellaneda, porque como diócesis era una sola cosa, Avellaneda, Lanús. Y entonces se apuesta a una forma de encarar la problemática general. Y ahí hay una descripción interna de la Iglesia que sirve para ubicarnos. Medellín es fruto de su época. Pide informes económicos, sociales, como correspondía. Si iba a hablar sobre América Latina, hacer una lectura creyente de América Latina, tenía que hacerlo desde la realidad. Los obispos no son expertos en análisis sociológicos, políticos, pueden conocer más o menos. ¿Y a quién consulta Medellín? A la CEPAL, desarrollista, ¿no es cierto? Pero por distintos caminos, y eso está verificado y sostenido y estudiado, Medellín hace un enfoque más socioeconómico sobre la realidad de América Latina, que era lo que más se evidenciaba, la situación de pobreza y desigualdad del continente que viene desde entonces, con una enorme contradicción, algunos dicen paradoja. América Latina y el Caribe
es el continente que tiene más católicos y el más desigual en el mundo. Todavía no nos hemos hecho cargo de esta paradoja y de esta contradicción. Entonces era evidente que lo que se buscaba era una lectura, una interpretación de esa realidad desde los enfoques socioeconómicos. ¿Qué instrumento había para eso? Para hacer análisis socioeconómico. ¿Cuáles eran los instrumentos que habían aparecido, que habían tenido ya otros grupos en América Latina? El marxismo. Después, a lo largo de todo el movimiento, habrá todo un debate sobre el marxismo. Pero en ese primer momento hay una fuerte corriente en América Latina influenciada por el marxismo. Bueno, acá hay que diferenciar, es demasiado largo, pero como instrumento de interpretación, no como el ateísmo materialista, no. Dos cosas. Como instrumento de interpretación de la realidad. Entonces, se insistía más en este aspecto y después empezó a surgir, particularmente en Argentina y con las revoluciones nacionalistas que se dieron en América Latina, donde tenemos un marxista como Mariátegui, que hace una relectura del marxismo desde el pensamiento nacional. Y el mayor exponente, Argentina, con el peronismo. Era otra lectura de la realidad no marxista y en algunos casos antimarxista. Entonces, empieza a haber en esta lectura de los fenómenos de América Latina una lectura más histórico-cultural, que tuviera más en cuenta la identidad de los pueblos, de dónde venían, de cómo se habían formado, previo a que existiera el marxismo. Y entonces tratar de entenderlo desde esa manera. Él trató de mostrar la presencia de lo religioso y lo católico en distintas etapas. Bueno, es un poco reconocer eso con sus idas y vueltas, con sus cambios, sus modificaciones. No quiere decir que lo que fue en un momento tenga que seguir siendo siempre. Y para redondear y explicitar algunas cuestiones del movimiento, cuento cuáles fueron las grandes líneas internas dentro del movimiento, que se expresaron de distintas maneras. Ustedes lo van a entender porque están muy en este tema. Uno era el sector movimentista, peronismo con Perón. Otro era un sector basista, peronismo sin Perón. Y otro era un sector no peronista o antiperonista, de curas que estaban muy vinculados a ciertos sectores del marxismo o del trotskismo. Esto fue dentro de un gran ámbito de convivencia. Nos conocíamos todos, nos tratábamos todos, discutíamos todo, que creo que esto es uno de los fenómenos más extraordinarios que tuvo el movimiento. Un amplio sector de la Iglesia con esa autonomía, esa preparación, esa dedicación para hacer hasta el más mínimo documento y expresarse así,
entre todos con sumo respeto y consideración entre todas las líneas. Quiero hacer una mención particular al tema de la violencia. En el año 68 se va a reunir Medellín y se sabe que va a tocar el tema de la violencia en América Latina. Gran debate de dónde viene la violencia, de arriba, de abajo, es estructural, no es estructural, es institucional, no es... Bueno, entonces el movimiento toma postura, todos firmamos ese documento y lo mandamos a Medellín, está acá también, y es un profundo trabajo de análisis sobre el tema de la violencia. Después cada uno podía tener su particularidad, pero nadie podía decir, esto yo no lo sabía, esto yo no lo sé, o estoy en contra, porque todos pusieron la firmita. Y a veces ha sucedido, no, ¿cómo no? Pará, vos estuviste, participaste, discutiste, no me vengas con que no. Y esas son algunas de las ambigüedades de Carlito Mujica. Porque Carlito aprobó esto. Carlito, con los hacheros de Santa Fe, dijo, y si no se puede por las buenas, habrá que ir por las malas. Carlito agarraba el librito de Mao. Y este es el libro rojo del Evangelio. Carlito era todo eso. Él y todos los que formábamos parte del movimiento, y bueno, después habrá que discutir los cómo, los cuándo, yo les dije. Pero en particular sobre la violencia, hay un texto que Medellín asume en gran parte. El episcopado latinoamericano asume el análisis que el movimiento asume sobre la violencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el camino a la lucha armada, no, de ninguna manera. Yo fui de los primeros que firmó en la capital federal un documento que cuando vino Perón dijimos se acabó la lucha armada. Hay que dejar las armas. Yo fui uno de los primeros, con todo el grupo de capital federal. Y otros grupos de otros lugares del país tomaron distintas posiciones dentro de la diversidad existente. Esto es a modo de un resumen de muchas cosas que se pueden decir del movimiento y lo seguiremos otra vez. Gracias. Gracias, Domingo, por su resumen y problematización. Ahora le vamos a dar la palabra a Fortunato. Bien, buenas tardes, todas, todos. Primero agradecer a la Universidad de Lanús por esta invitación. Agradecer a ustedes que estén aquí, miércoles a la tarde. Agradecer a decano, director de departamento, el colega que también nos invitó, estuvimos junto con él, pudimos hablar un poco sobre estos temas, a Sebastián, que hizo todo el esfuerzo, y aquellos y aquellas que, bueno, nos encontramos hoy aquí. Tuvimos dos ponencias interesantísimas que nos muestran algo que es fundamental para comprender e interpretar, que es historizar. Si no hay historia, es difícil. El anarcocapitalismo no quiere decir que la historia empieza con ellos. El anarcocapitalismo nos está diciendo que no hay que mirar para atrás, y muchos otros amigos liberales de ellos que solo hay que mirar para adelante. Bien, los que hacemos historia social o los que queremos comprender los procesos sociales y políticos de nuestro país,
queremos ir a América Latina, queremos historizarlo. Innegablemente cuando uno historiza, bueno, cuando le pone los cortes, ¿no? Y aquí queremos historizar, ya para entrar al tema, porque si no, es el vínculo entre políticas y religiones en la Argentina. ¿Y cómo hacemos para eso? Tenemos a los curas del tercer mundo que decían la liberación, hay que ir para allá. O, como dijo Domingo, yo estoy en contra de ustedes que dicen que hay que una lucha armada. Que le van a contestar los otros, no soy yo, es mi comunidad, es mi grupo que quiere. ¿A quién me debo yo? ¿A mi concepción individual? ¿A una concepción global? ¿O al grupo este que vengo acompañado de hace años y años y años? Para eso hay que usar dos categorías distintas. Una fue la gran efervescencia que vive la Argentina y América Latina en esta época, que hace Medellín, esa Iglesia Católica, la Revolución Cubana, Iglesia Católica y catolicismo en América Latina es el gran vector de transformación. Las dos están. Y las dos forman parte. En otros países como la Argentina, innegablemente el movimiento peronista. Pero un movimiento peronista, déjenme, los que estuvimos con Ongaro, los que conocimos la CGT, pues nos matábamos. Yo tengo una costilla rota por eso. Es decir, eran momentos duros. ¿Qué era el peronismo? ¿Cuál era el verdadero? ¿Hay un verdadero peronismo? Innegablemente uno dice la efervescencia de la década del 30 en la Iglesia Católica es fenomenal. La Iglesia dice, dejamos la defensiva, pasamos a la ofensiva y al Estado. ¿Pero con quién? Con las Fuerzas Armadas. ¿O se cree que alguien cuestionó que los obispos estuvieran pegados a todos los militares del ejército, de la aeronáutica, de la marina? No, les parecía que era el camino para la evangelización. Y así apoyaron los golpes del 30, del 43, del 55, del 66 y del 76. ¿Pero cómo? No es que habían vivido esta experiencia, que los obispos, que el Papa. No, las circunstancias históricas hacen que los actores funcionen según los intereses que tienen. Porque al mismo tiempo que les contó esto todo domingo, ¿saben quién era el presidente de la conferencia episcopal elegido por los propios obispos? El gran amigo de los milicos torturadores, Tortolo, elegidos 2 veces por el voto de los obispos, 70-76. ¿Pero cómo? No es que está pasando. Y sí, para eso uno tiene que tener una manera de interpretar con todo esto metido adentro, si quiere tratar de ver el conjunto. Y esto es lo que lo hace interesante y difícil. ¿Por qué? Y acá viene. Los que investigamos, somos personas, como dijo los dos, Recalde y Bresci, Malimache, fíjese los nombres, ¿no? Tenemos nuestros intereses, tenemos nuestras sensibilidades, tenemos nuestras, como dijo Domingo de Carlos Mujica, tiene su... ¿Ustedes saben lo que significó para muchos de nosotros el día que López Rega lo eligió a Mujica para ir al Ministerio de Bienestar Social? ¿Ah? Imagínense. Nosotros que queríamos que venía. Dijo, pero este hijo de su madre. Después vimos las cosas con más calma, tratamos de comprender, renunció, dejó. Entonces, ¿a qué voy? Que hay periodos de gran efervescencia, como se vivió el 30 en la Iglesia Católica, pero que había que llegar a combatir, y a los que se oponían los mandábamos al infierno. ¿Saben cuál teníamos de experiencia? 2 grandes revoluciones. La mexicana, que nos habían matado, se decía, pero teníamos la española, que había triunfado. Habíamos derrotado al comunismo, a los rojos, y con el estandarte de la Virgen María de Jesús crucificado. No se olviden, están acá. Ese es el 30, para la mayoría del mundo católico. Ahora, esos momentos de efervescencia también se vivió después de los 60. No alineado, la Revolución Cubana, América Latina, el África que despierta, despertamos, vamos. Y central lo que le dijo Domingo, para ese mundo católico que desea ir a los pobres, quizás el único o el más cuestionado fue la Argentina. ¿Por qué?
Porque si usted iba a Perú, si usted iba a Chile, si usted iba al Brasil, si usted iba a Colombia, cuando te decía anda al mundo de los pobres y de los trabajadores, anda a la CGT de Bolivia, anda a la CGT de Perú, anda a la CGT de Colombia, ¿con quién se encontraba? Socialistas y comunistas. Por los católicos no estaba ninguno ahí. Y en Argentina ir a los pobres y a los trabajadores era encontrarse con el peronismo. Ese peronismo, como bien dijo también Domingo, que tenía en mente que en el 55 nos mataron 353 compañeros con aviones que decían Cristo vence. Cristo vence. Domingo no lo dijo, pero siempre me impresionó. Domingo era seminarista en aquella época. Después del bombardeo lo dejaron salir. Y él nos contó, uno de los pocos que ha contado esto, llega a la Plaza de Mayo. ¿Y de qué se preocupa? De los templos incendiados. ¡Ah! El diablo, los templos, ¡ah! Profanación. Pues vayan. Y después dice, después de años se dio cuenta que, pero como se preocupaba de un pedazo de tierra, de cemento, y jamás había pensado en los 353 personas asesinadas por aviones de Cristo vence. Entonces acá le muestra las mentalidades también. Cómo se puede vivir, cómo se pueden interpretar. Y pasaron años, pero años no en los curas, en la sociedad argentina, hasta que tuviéramos el listado de los 353. Hace poco tiempo lo supimos. Fue en el año 55. ¿Por qué tardamos tanto en saberlo? Porque había que decir quién fue, quiénes son los culpables, cómo sucedió eso, cómo es posible que esas Fuerzas Armadas, que a los 3 meses volvieron, los condecoraron, los hicieron héroes. Y ese pueblo peronista, preocupado, sigue de distintas maneras este proceso, como lo sigue ese mundo católico. Porque ustedes van a empezar a ver que imagínense lo que va a ser el 55 para ese mundo católico cercano al peronismo, para ese peronismo que piensa hacia dónde hay que ir. Lo mismo que decía los curas del tercer mundo en los 70, peronismo con Perón, peronismo sin Perón. ¿Lo votamos a Frondizi o no lo votamos? ¿Votamos en blanco? ¿A quién lo seguimos? Discusiones fundamentales que si no las tenemos en cuenta, después nos vamos a equivocar. Y con la década del 70 hay una enorme efervescencia. Somos Bahía Blanca, yo soy de Bahía Blanca, miles y miles salimos a la calle el 73. Se van y nunca volverán. Se van y nunca volverán. Bahía Blanca, lleno de milicos por todos lados, y nos mataron a todos después. Y sin embargo, creíamos, y acá vienen las creencias entonces, sobre una transformación que era posible y que le íbamos a llevar adelante desde abajo, con los sindicatos, con los movimientos, con los villeros, con enormes expectativas. Y después hay la radicalidad, porque una cosa es la efervescencia y otra cosa es la radicalidad. Esa radicalidad no es común, pero no es igualitaria para todos los que hacen militancia. Algunos dicen, llegó este momento, hay que pasar a otros, dicen, no, todavía estamos aquí, e imagínense cómo será vivido el 1 de mayo, cómo será vivido cuando llegó Perón en junio, cómo será vivido otros momentos, y la muerte de Perón y todo lo demás, y la dictadura. Y la dictadura, que acá yo la puse recién porque me gusta, Ay, no importa, no importa. Esa dictadura, Domingo lo hizo acá, asesinó a 22 sacerdotes, único país de América Latina. ¿Cómo fue posible que en un país católico 22 sacerdotes han sido asesinados y la cantidad de monjas? Y asesinado un obispo, como el obispo de La Rioja, que todos los demás obispos le decían, te metiste, hijo de tu madre, hacías actos con la foto de los montoneros, mereciste. Hubo que esperar años, décadas, para que alguien dijera, no, ese obispo fue asesinado por la dictadura. ¿Y por qué no se podía decir? Porque significaba entender que ese golpe había sido cívico, militar y religioso.
Decirlo, acabo de sacar 3 tomos, léanlo así. 3 tomos. La conferencia episcopal, única de América Latina, porque es la única que tiene tantos sacerdotes, y no digo de las religiosas, y no digo de los miles de católicos asesinados por la dictadura. Recorran Argentina. Miles de católicos asesinados por la dictadura. ¿Y dónde están hoy? ¿Quién hace memoria? Para eso, gran transformación, se está viviendo, es cierto, pero seamos un poquito precavidos. Ese pasado, también del 55 para acá, y vamos a hablar del 76 para acá, produjo grandes transformaciones en la sociedad argentina. Entonces uno tiene que ver qué continuó y qué es distinto. El modelo económico, financiero de la dictadura militar sigue hasta el día de hoy. ¿Y quiénes habrán gobernado en estos años? Los malos, los buenos, los regulares. Pero ese modelo sigue tal cual. Se transformó, la democracia siguió, el tema de la distribución. Porque si algo el peronismo fue y quiere ser, es aquel que distribuye la riqueza en un país capitalista, porque el peronismo con el capitalismo no tiene mucho problema. Mucho problema en el decir, no somos ni liberales ni comunistas, somos tercera posición. No somos ni yanqui ni marxista, decían algunos, no somos eso. Y vamos a verlo a Mao, tenemos el libro rojo, total está lejos. Ahora, para distribuir hay que ir al 54, gran golpe, hay que ir al 74, gran golpe, y hay que ir al 2014. 3 grandes momentos en que la distribución de la riqueza por vía democrática, por vía de discusión, por vía parlamentaria, se realizó en nuestro país. Y después viene lo que viene. ¿Quiere decir que no hay que hacerla? No. Quiere decir que hay que hacerla y ver cómo la continuamos en el largo plazo. Porque si no, viene la decepción. Y esto también, digo, visto ahí, uno puede ver la transformación de la sociedad política en Argentina hasta el gobierno de Macri. Nunca había llegado un gobierno que no fuera peronista que durara los 4 años. Nunca, nunca. Por supuesto, del año 28 en adelante, porque los otros eran farsas. El radicalismo lo tiran abajo, el peronismo lo tiran abajo, vivimos todas esas experiencias. El gobierno de Alfonsín termina antes, el de Menem. El de Menem es el que más dura y con mucho voto y muy parecido a este gobierno actual, en muchas cosas y otras diferentes. Pero algunas cosas tiene, no solo en los nombres, no solo en las mujeres del presidente, que son las mismas, sino en otras cosas tiene también, ese duró y bastante, el de la Rúa se tuvo que ir hasta que llegaron otros gobiernos peronistas y al final el gobierno terminó, no hubo helicóptero. Y algunos sí creían que iba a haber helicóptero. Y aquí viene la idea de los tiempos. ¿Cómo analizamos esos tiempos? ¿Cuáles son las miradas de largo, mediano o corto plazo que tenemos sobre estos procesos históricos y sobre los movimientos políticos? Y ahora sobre los movimientos religiosos. Voy terminando. Porque los movimientos religiosos también cambian y mucho. Y muchísimo. La sociedad argentina ha vivido del 83 hasta acá una revolución fenomenal en las creencias. Yo les traigo, nuestra encuesta es la única que existe. Es decir, la única que podemos hacerla en la universidad pública, que pone dinero, pone gente, de saber, che, ¿cómo son las creencias de los argentinos? Primera vez que se hizo fue en el 2008, con gran descubrimiento que el catolicismo había dejado, es mayoría, pero ojo, empieza a crecer ese mundo pentecostal y de aquellos que no quieren saber nada ni con los católicos ni con los evangélicos. Esta la hicimos 2020, y ustedes van a ver ahí otra vez las mismas ideas, pero ¿qué? Pero ahora más. Aquellos que se dicen católicos son cada vez menos.
Y aquellos que dicen evangélicos van creciendo, pero atención, los que crecen son aquellos que dicen, no quiero saber nada ni con el Estado, ni con las instituciones, ni con toda la mierda esa que hay, porque son todo lo mismo. Y sobre todo en los jóvenes. 2020. Es decir, que esas creencias religiosas, en esa transformación, también van transformando su idea del Estado, de la política, de la sexualidad, de su manera de entender qué hay que hacer con el prójimo. Y aquí hay algo interesantísimo. ¿Por qué? Para entenderlas. Primero entenderlas y después aceptarlas. Porque ¿sabes? Era fácil decir, no, mire, todos se hacen pentecostales, evangélicos, porque son los yanquis. Ellos ponen plata, como los argentinos son todos tarados, van ahí, se hacen pentecostales, son tarados. Pero la epistemología peronista no nos permitía decir que eran tarados. Porque a nosotros nos decían tarados porque lo votábamos. Che, ¿ustedes cómo lo votan a este tipo? Fíjate, lo votan siempre a este, lo que sea. O reproducíamos esa misma epistemología, o había que... ¿A qué se debe que una porción tan significativa, casi el 20% de la sociedad argentina, y sobre todo en sectores populares, cree más en el individuo, cree más en el mercado, deja la solidaridad, cree que Jesús es una persona que te va a ayudar a vos, y te dice tu nombre, y te dice esto, y te va a salvar, y te va a hacer progresar? ¿Pero y cómo? Esa cultura católica de la solidaridad, del encuentro, somos todos iguales, ¿seguía? Sí sigue. En pequeños grupos, porque aún esa gran mayoría de católicos dicen hoy que ellos creen por su propia cuenta. No lo obedecen a nadie. Ellos van a decidir cuáles son las normas, cuáles son sus preceptos, qué comunidad quieren crear. Y lo mismo con el resto de las prácticas religiosas. Entonces acá tenemos 40 años de democracia con una serie de problemas, sobre todo la dificultad de dar respuestas a aquello que el peronismo había hecho centro de sus esperanzas. Las banderas. ¿Cuáles eran? La soberanía, la libertad, la economía. Que los trabajadores tenían derechos y que los trabajadores eran el corazón de un gobierno peronista. ¿Y qué nos pasó? ¿Qué pasó? Yo se lo dejo a ustedes porque están acá en la universidad, no me voy a meter en el hoy. Pero sí me interesa que al mismo tiempo esto va transformando memorias. ¿Cuál es la memoria que hacemos de ese pasado? Y acá tenemos hoy, yo entiendo lo que dice bien el colega, pero del catolicismo, ¿saben las memorias del catolicismo? ¿Qué les gusta? ¿La de Villarroel? ¿Cuál les gusta? Las que salen a decir que llevan a las personas y los curas que están metidos y los obispos que fueron a visitar a los encargados y los que hicieron el terrorismo de Estado en Argentina? ¿O cuál les gusta de esos catolicismos? Se dice que hay que rezar, hay que estar adentro, es en el mundo de lo privado. Bueno, ahí hay una profunda transformación también en esos catolicismos. Y esos catolicismos, entonces, ¿qué memoria yo hago? ¿O quiénes pueden hacer memoria? Porque estos 600, 500 sacerdotes del tercer mundo hoy siguen, pero son menos. Están en la opción por los pobres, están los curas villeros, ¿conocen los curas villeros? Son la gran prioridad del cardenal Bergoglio y del Papa Francisco. ¿Saben? ¿Cuántos son los curas villeros hoy en Argentina? ¿Cuántos habrá? Como máximo 50. 50 curas sobre Y 5.000. opción por los pobres, 35 somos. 85 sobre 5.000 curas. Pero no es esa la gran opción. No es que todo está puesto para. Lo mismo, ¿por qué digo esto? Porque esto también se va a transformar por las afinidades que hay entre creencias políticas y religiosas, entre ese mundo católico y ese mundo peronista, a la hora de la acción y a la hora de actuar. Y acá, en esas memorias, también hay utopías dando vuelta. Será la utopía del mercado emprendedor, la utopía de cada uno se salva solo, se acabó, loco. Los planeros hijos de tu madre, los que se enferman se jodan y que los jubilados se mueran, así me toca a mí. ¿Pero qué es esta utopía? ¿De dónde viene? ¿Será católica? No, y no sé.
¿Será? ¿No será en las parroquias donde se votó masivamente a Milei? ¿No será ahí? Iba a ser el mundo evangélico, ¿recuerdan? Ah, se va a llenar. Y se llenó de rabinos. Lo cual demuestra que política y religión no es solo católica, no es solo evangélica, no es solo judía, es parte de la modernidad latinoamericana que de larga data une. Como acá dijo el compañero, el 25 de mayo de 1810. Claro que al obispo lo llevamos a fusilar, no te olvides eso. Porque si no, el 25 de mayo parece que fue joda. No, no, no. Hubo que fusilarlo al obispo. Porque estaba en contra de la revolución. Pero ¿cómo? Históricamente están en contra de la revolución los obispos. Y no, porque Domingo les habló de los otros. Y ni les cuento de los otros obispos de esa época. Es decir, se hace un poco más matizado el tema. Se hace un poquito más complicado el tema. ¿Quién lo escribe? ¿Quién hace historia? He aquí el desafío para la universidad pública. Y si el compañero va a estudiar a todas estas religiones, no se olviden de las mujeres. No se olviden de las mujeres. Bueno, las comunidades. Que estaban. Sin embargo, cierta manera de ser católica les tiene miedo, los deja fuera. No hacen como el peronismo que crea una rama femenina. No hacen como aunque, ¿dónde está hoy la rama femenina del peronismo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. Algún día, para que hagamos historia, ¿desde cuándo no está más esa rama? Será con no voy a usar ejemplos, pero bueno, no importa. Digo, ¿qué pasó? Hubo otras ramas que tenía el peronismo, el movimiento sindical, que tenía que tener, porque la Constitución del 49 y las grandes transformaciones, era porque hay un movimiento sindical que estaba ahí, que iba, que puteaba contra la religión en las escuelas, y el presidente Perón, en junio, julio del 46, tuvo que llamarlos, che, vení. ¿Pero cómo? Si yo vengo de una tradición sindical que no queremos. Ahora, profesor, yo le recuerdo, noviembre de 1954, el gobierno peronista suspendió la religión católica en las escuelas. ¿Y por qué no lo decimos? Ese gobierno peronista puso el divorcio. ¿Por qué no lo decimos? Ese gobierno peronista dijo, basta de unión entre el Estado y las religiones. ¿Pero cómo? No era el gobierno del general Perón. Hay que decirlo, hay que decirlo. Pero esto le muestra a ustedes que en esos procesos hay que seguirlos. Hay que seguirlos. Pues si usted no los sigue, se queda con aquello que como se inició, pero las cosas por tristes empiezan, siguen, algunas perduran y otras mueren. Y ahí me parece que es interesante. Termino sobre... No quiero dejar pasar a Monseñor de Andrea. Monseñor de Andrea era un reaccionario. Era un hombre que en 1920, cuando salieron los obreros a la calle por la ciudad de Buenos Aires y que los asesinaron, como los asesinaron ahí en los talleres de Bacena, hace una oración patriótica para decir, sean patriotas, sigan matando trabajadores. Ese señor después va a estar con la Liga Patriótica y ese señor quiere ser obispo y por suerte, otros grupos católicos en Argentina, sobre todo órdenes religiosas, en relación con Roma, porque los radicales, con esa larga tradición antisindical que la tenían hasta el día de hoy, lo querían poner de obispo de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué se le dijeron desde el Vaticano? No, vos no vas a ser obispo por oligarca, porque las amistades eran las familias de la oligarquía. Y aquí sí habíamos entrado en otro catolicismo, mucho más plebeyo. ¿Sabe cuál es el catolicismo ese? Miren, ¿saben cómo se llamaban todos los cardenales? Y termino. El primero, ¿cómo se llamaba? Copello. El segundo se llamaba Fazzolino. El tercero, Caggiano. Y después Piroño, y después Prima Testa, y después Carli, y después Bergoglio. Hubo un infiltrado que se llamó Aramburu. ¿De dónde venían esos obispos? No eran hijos e hijas
de las grandes familias argentinas, como sí pasa cuando usted va a Chile, como sí pasa cuando va a Perú, como sí pasa cuando va a Brasil, sino hijos e hijas de las migraciones, plebeyos, catolicismo plebeyo, que andaba dando vuelta por ahí y que sigue siendo plebeyo, y en esa plebeyidad se encontró con el peronismo. Se encontró con un movimiento que se fue haciendo humanista y cristiano. No nace humanista, como no nace ningún movimiento, hay que ir haciéndolo. Tiene que haber actores de un lado y del otro, como hoy, y aquí sí termino, que la principal expresión simbólica en contra del actual gobierno, ¿de dónde proviene? No de los partidos políticos, sino proviene otra vez, a su manera, de esa institución católica, que les dice, vamos a San Cayetano, y así como en la época de Ubaldini, así como en la época de la Marcha del Hambre, nos juntamos a protestar. Y así le vamos a hacer misa en todos los comedores. Y así le vamos a cantar, La patria no se vende. la patria no se vende. No, cantábamos, no tuvimos algunos. Pero ¿cómo? Si esa es la oposición, simbólica, insisto, y ya lo había dicho Domingo, y él sobre las autonomías, por lo menos están, pero tienen su propia lógica. Tarde o temprano, los que se juntan es una porción. Entonces, si esa es la oposición más importante hoy, hay muchas preguntas que hacerse. ¿Dónde están los partidos políticos? ¿Dónde están las dirigencias? ¿Por qué? Porque si el Papa va a ser nuestro líder, fantástico. Pero el Papa está en Roma, el Santo Padre que está en Roma, recuerden las canciones, ¿no? Y hace muy bien. Pero el Santo Padre está en un movimiento, ¿no? Una iglesia que es amplia, si bien tiene posturas muy claras a partir del Estado, a partir de la solidaridad, también tiene cercanos a él personas en los grandes grupos económicos, en los grandes grupos financieros, en los que van ahora a ir a visitarlo. Yo creo que van a ir muchos trabajadores a visitarlo. ¿Ustedes van? ¿Los sindicatos van? ¿No? ¿O no saben? No importa. Creo que ahí me parece se juega toda una idea de estos vínculos entre política y religión, si van a tener a los pobres, a los trabajadores, a las desigualdades como eje central de sus proyectos, y a partir de ahí después habrá que ver cómo siguen. Nadie les va a garantizar que en el largo plazo esto va a ser de tal o cual manera. Así como hubo 24 sacerdotes, religiosas, obispos asesinados, y la institución católica hizo un silencio total, solo, como decía la CGT de onda, solo el pueblo salvará al pueblo, porque nadie se salva solo. Y hay un desafío, y por suerte que podamos discutirlo en la universidad pública, gratuita, como es la de Lanús, abre las esperanzas. Abre decir, podemos. Porque pudimos, podemos. No será fácil, pero si ustedes creen, va a ser posible.